esto y de la elección judicial vamos a platicar con Sofía Otero, vamos a platicar con Manuel Pedrero y con Amanda Romano. Bienvenidas, bienvenido. Buenas noches y feliz cumpleaños, señor Gamboa. En sintonía de todo. Claro. No fue preparado. Gracias, pensé que se pusieron de acuerdo. Bueno, pasemos a lo que estábamos platicando, a Durango y a Veracruz primero, y luego nos vamos ya al tema que trae más fondo, que es el de la elección judicial, la participación que pudiera llegar a haber y sobre todo conocer su opinión como jóvenes respecto a ¿vale la pena votar o no vale la pena votar? Entonces, Durango y Veracruz, ¿qué han visto de estas campañas, Sofía? Algo que me parece interesante, que de alguna manera liga ambos temas que vamos a discutir esta noche, es que creo que quizás como las personas en Durango y Veracruz ya van a estar en las urnas, pues esto podría incrementar el porcentaje de personas que participen en la elección al Poder Judicial. Que digamos, ¿no? ya están ahí. Pues ya estoy aquí, pues ya, ¿no? Entonces, ese sería un prospecto interesante que yo creo que podría quizás incrementar sustancialmente la participación, porque ahorita la participación, digo, lo hablaremos más adelante, pero las estimaciones yo diría son un tanto negativas, entonces eso podría ayudar a definir ciertos cargos. Por otro lado, bueno, lo que ya se comentaba en tu espacio, ¿no? La violencia que azotó Veracruz, terriblemente lamentable, el asesinato de dos candidatos morenistas, Yesenia Lara y Germán Anuar Valencia. Entonces, pues sí, obviamente vemos cierta injerencia del crimen organizado. Una periodista que murió en un ataque. Claro, en una casa de campaña. Porque no solamente Ciudadano, son los asesinatos a estos a aspirantes, también hubo ataques en plural a casas de campaña. Llegó al grado que algunas candidatas y candidatos decidieron mejor suspender sus campañas e incluso el PRI dijo que sus aspirantes iban a suspender, ¿no? Claro. Entonces sí es una situación extremadamente grave y yo no recuerdo que al menos recientemente hubiéramos visto algo así en una elección local. Manuel. Sí, yo creo que en las dos elecciones la palabra clave para definir al INE va a ser ineficiente, porque no pudieron otorgarle las más mínimas condiciones de seguridad a las y los candidatos. Más se resintió en el estado de Veracruz y sobre todo cómo va a afectar esto para establecer un precedente en términos de seguridad para las futuras elecciones. ¿Cuántos candidatos se van a animar sabiendo que hay áreas de Veracruz, hay áreas de Durango en donde no precisamente reina el Estado de Derecho y si ni siquiera el propio instituto en colusión, bueno, más que en colusión, en coordinación con las secretarías de seguridades locales o federales puedan otorgar condiciones mínimas para hacer política, que también es un derecho, hacer elección política, pues sí lo va a tener bastante difícil para el futuro. Creo que el INE, bajo esta nueva administración de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, tiene varios retos, más allá del novedoso que es el judicial, pues ya teníamos un preliminar que son las municipales en 2 estados de la República. Pero a ver, ¿es responsabilidad del INE la seguridad? ¿No es responsabilidad de las fuerzas federales, ¿Por qué menciono al INE? Las fuerzas estatales? Es burocrático, porque exactamente, es que para que el INE, o en este caso las fuerzas del Estado, proporcionen seguridad, el candidato no puede ir directamente con la Secretaría de Seguridad Local, tiene que primero solicitarlo al INE, y el INE lo que hace es solicitarlo a la Secretaría de Seguridad. Pero entonces, es entonces menos burocracia. Al INE? Claro, porque el INE también debería de tener, porque es el instituto que se encarga de hacer la elección, en garantizar condiciones mínimas de seguridad. Ellos mismos tienen mapeos de así condiciones como de debería seguridad. ser el estado de Veracruz el que garantice las condiciones de seguridad para sus habitantes, o el gobierno federal el que garantice las condiciones de seguridad para todos. Irremediablemente un candidato que haga política debe de gozar las mínimas condiciones de seguridad, sea candidato o no, así como lo sea un ciudadano o no. Pero, por ejemplo, hay casos muy concretos en donde candidatos reciben amenazas, muchas veces se denuncian ante el INE, se burocratizan y en ese trámite burocrático, en lo que llegaba a la seguridad o no, desgraciadamente terminan en magnicidios políticos. ¿Pero cuántos casos han sido? O sea, si nos vamos a los últimos 10 años o 5, la verdad no tengo el dato, pero sí ha habido varios. Recientemente, el año pasado, en el estado de Michoacán, hubieron varios candidatos que solicitaron protección por amenazas de distintos grupos criminales locales y por esa burocratización es que no pudo llegar la ayuda. Entonces, habría que analizar, eso ya será para los legisladores actuales,
cómo ser más directo. Y también habría que analizar si ahí la culpa recayó en quién, porque pudiera llegar a ser, dándole el beneficio de la duda al propio instituto, que ellos sí metieron la papelería, pero entonces fue la propia Corporación de Seguridad la que se hizo pato. Por eso mismo en ese me paso la bolita y de quién tiene la culpa, pues más que culpabilidades, responsabilidades administrativas directas. Y si ya tienes un patrón donde se ha solicitado protección y no llega, entonces es que uno de los dos está fallando. ¿Y estamos seguros que los candidatos, que las candidaturas no pueden ir por su propia cuenta a pedirlo? Sí, claro, deben de tener equipos jurídicos para solicitarlo a la Secretaría de Seguridad, pero de nuevo, es que burocráticamente, ¿cómo va a explicar o justificar por términos? A ver, yo no lo quise así, ni lo quiere la ciudadanía, pero Seguridad Pública no puede justificar el despliegue de 4, 5, 10 elementos de seguridad sin que haya antes, en un proceso electoral, una solicitud por parte del INE. Entonces, hasta que se restablezcan las reglas del juego, es que puede ser, insisto, más directo. Es decir, lo que nos dices es que si a Juanito Pérez lo tienen amenazado de muerte, a él y a su familia, y él va con defensa o con... No va a ser atendido. O con Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no va a ser atendido? No, tiene que... Diciéndole... En pleno proceso electoral tiene que ir directamente con el Instituto Nacional Electoral. Amanda, pero ojo, no solamente, rapidísimo, no es solamente para candidatos, lo mismo también pasa para periodistas, aquellos que están en el mecanismo de protección para periodistas. No es que toques a la puerta de Harfuch, oye, quiero escoltas, quiero protección, no, tienes que ir primero con la Secretaría de Gobernación, tienes que hacer un filtro, porque esa es otra, la evaluación de riesgo. Los candidatos no es como, oye, estoy en peligro, te hacen un examen, la evaluación de riesgo, intervienen teléfonos para ver si hay amenazas o demás. Por eso digo, entre menos burocrático sea, estoy seguro que mejores condiciones de protección se les dará. Amanda, ¿qué opinas? Bueno, creo que estamos llevando el debate en temas burocráticos y la verdadera pregunta es otra vez la normalización de la violencia, ¿no? Porque podemos debatir si es responsabilidad del INE, de la seguridad federal o estatal, pero realmente es en qué país estamos. ¿Por qué existen estas condiciones, tanto para personas candidatas como para periodistas, también para personas que van a ir a votar? Porque otra vez regresamos al tema de la participación. Como nosotros, para empezar, ya es una elección compleja en la elección judicial, tenemos la certeza de que podemos ir a votar con seguridad, sobre todo para los jóvenes, que somos un grupo vulnerable para el tema de la seguridad y que somos reclutados por el crimen organizado. ¿Cómo podemos tener la certeza de salir a votar si nos quedamos en un argumento y en un debate en el de quién es la culpa? Realmente, ¿qué se está haciendo para que el país siga sembrando muertos y que el país siga siendo un espacio en donde las candidaturas no puedan salir a la calle sin 10 elementos de seguridad por miedo a que los asesinen? Y mientras son peras o manzanas, el crimen organizado apropiándose de espacios, municipios, claro, de estados, en algunos casos incluso completos. Por supuesto. Además, déjame decirte, nada más para sí, adelante. Un caso muy concreto, igual tú puedes tener toda la seguridad del Estado, así como la tuvo Colosio en 1994 con el Estado Mayor Presidencial, y eso no es garantía de la protección del candidato. Aquí también habría que resaltar el debate de cuántas autoridades siguen coludidas con el crimen organizado para evitar que un tirador llegue certeramente a la cabeza de un candidato y dispare como ocurrió en el 94. Si uno analiza del 94 al 25, pero más que la solicitud de seguridad, también habría que empezar de manera paralela a la limpieza y a la depuración de los mandos policíacos con los criminales. Y para muestra, el magnicidio de 2 funcionarios de Clara Brugada, pues fue el propio gobierno de la ciudad que informó que bajaron a 2 mandos policíacos por haber alterado la escena del crimen. Y luego la fiscalía lo niega. Tienes otra vez esto de que me estoy pasando la bolita. Entonces es tan grave el problema que sí, yo argumento que también es un tema burocrático y lo quiero eliminar para que sea más directo, pero incluso si es directo, también tienes contaminado la propia guardia que te tiene que ofrecer. Sofía. Algo definitivamente interesante para mí ha sido la ausencia, y digo positivo evidentemente, pero la ausencia de estos ataques violentos contra aspirantes al nuevo Poder Judicial y también a sus equipos de campaña, ¿no? Creo que, si vemos la cantidad de aspirantes que son más de 2,000 a nivel nacional versus las campañas locales en Durango y Veracruz, son panoramas completamente distintos, ¿no? Hasta el momento que yo tenga conocimiento, corríjanme si no, pero
no ha habido un candidato o candidata, por ejemplo, a la Suprema Corte que diga necesito protección, estoy amenazada, etcétera, ¿no? Ni siquiera, al menos no se ha visibilizado, puede haber ocurrido, pero no se ha visibilizado estas amenazas, extorsiones, violencia a nivel nacional. Oye, nos hace una observación, una aclaración más bien de la información la consejera Erika Estrada del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que en Durango y Veracruz no son las mismas casillas para votar por Poder Judicial. Y entonces podría ser justo al revés. Y por las candidaturas de los alcaldes de los municipios, sino que por cuestión de geografía electoral tienen que ir a 2 casillas diferentes. Si las casillas están en la misma área, digamos, supongamos, por ejemplo, las ponen en una escuela. Si están en la misma escuela, igual y entonces podría haber más participación. Si es completamente una casilla en otra locación distinta, quizás en la misma alcaldía o en la misma zona, pero en otra ubicación completamente, bueno, quizás eso incluso terminaría afectando, ¿no? Porque entonces tú dices, yo ya me formé para votar por regidurías, por ayuntamientos, y luego tengo que irme a otra casilla el mismo día y perder todo este tiempo, horas, etcétera. Eso sería interesante y creo que lo vamos a ver el domingo, ¿no? Que, corrígeme si me equivoco, pero muchas personas cuando he platicado con ellas o que me han preguntado respecto a la elección, me dicen, es que siento como si estuviera yendo a un examen. Sí. Y hasta el sol de hoy no me he preparado para ese examen, entonces pues no sé si debo ir a votar porque pues, no estudié, Amanda. Pues miren, yo sostengo, lo dije en una mesa pasada, que considero que esta elección es bastante clasista, porque aquellas personas que tenemos tiempo para investigar a tantas candidaturas tenemos un privilegio que es el tiempo, y que muchos mexicanos no tienen el tiempo para hacer esta investigación, ni el acceso a Internet, entre otros factores que pueden afectar este estudio que mucha gente piense. Sin embargo, si creo que te guste o no la reforma ya es un hecho, ¿no? Y a todos nos conviene que esta reforma funcione, porque esto recae en la impartición de justicia de todos los mexicanos. Entonces, creo que esta idea de no participo porque no me gusta se queda en un ámbito mediocre para todas aquellas personas que sí tienen el tiempo y que no hay condiciones materiales que les impida votar. ¿Y qué opinas de la gente que dice yo no voy a participar para no legitimar esto? Bueno, a mí se me hace una idea de comunicación de la oposición bastante mediocre, otra vez, perdón por la palabra, porque Viri Ríos, de hecho, hizo un análisis en el cual el 55% de los candidatos son apartidistas, y sí, el 36% tenía afinidad con Morena y con el oficialismo, pero existe el 55% de candidaturas que no tienen ningún tipo de dependencia a algún partido, que son independientes y que están preparados. Y al llamar tú al boicot, estás dejando aún más solo a todas aquellas candidaturas que no tienen ni a sindicatos, ni a partidos, ni estructuras por atrás. Entonces creo que no es la manera correcta de manifestarse políticamente, porque cuando fueron las elecciones ordinarias teníamos a la oposición cantando hasta cielito lindo para que fuéramos a votar, y hoy ya piensan que no votar es una manifestación política importante. Se me hace absurdo y creo que no es la manera. ¿Votar o no votar, Manuel? A ver, si Ricardo Salinas Pliego está llamando a no votar, yo soy el primero que voy a salir a votar este 1 de junio, porque si hay alguien que ha logrado concentrar poder a través de la corrupción del Poder Judicial es este señor. Y en algo tan básico como lo puede ser el pago de impuestos, cuando tú adeudas impuestos, no le estás robando al gobierno, le estás robando al país, porque es la manera de que se subsidien hospitales, escuelas, los servicios más básicos, electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte y mucho más. No comparto la idea de que sea una elección clasista, porque partiría entonces de que estaría condicionado el voto según la clase social, de que solamente podría votar la clase pobre, media o alta. Si nos vamos en términos de que dependiendo de la condición social estén más o menos preparados para poder votar, entonces es todo al revés, porque las clases más privilegiadas, las más altas, las más adineradas, que son las que tienen más tiempo, son las que están llamando a no votar. En cambio, las clases sociales más pobres, las de clase baja, que no me gusta ese término, pero así lo decidió Milton Friedman y los economistas, que esa base social, que es la que menos tiempo tiene, es la que más está informando. Entonces, eso es lo que me parece la maravilla de la elección, que al ser universal, todas y todos podemos participar. El simple hecho de que alguien que tenga poderes fácticos, ya sea el clero, los poderes criminales, los poderes sindicales, el poder político, los congresistas, todos, cualquiera que diga que no hay que saber
al ir a votar refrenda justamente lo atemorizados que están de que la gente investigue perfiles. Que sí, que es el debate eterno con el que nació esta elección y con la que va a terminar. Que es muy complicado, pues sí lo es, pero el experimento de la democracia se hace a diario. Y por eso creo que es perfectible a todo dar. De entrada, reducir la mitad de las candidaturas, muchas me parecen innecesarias, perfiles que ni siquiera hicieron campaña y que creo que es una falta de respeto, que incluso siendo beneficiados por una tómbola, por al azar, por la suerte de ser candidatos, se hayan rendido en media campaña porque no pegaron en TikTok, porque no pegaron en redes y dijeron, ¿ya para qué? Oye, es que eso no se puede hacer. Claro. Se están gastando 50,000 millones de pesos en un derecho. También sería una falta de respeto que se usen los impuestos de esta manera y no se salga a refrendar el voto usándolo en el bien común. Sofía. Bueno, este debate de votar o no votar, dentro de la gente que dice, bueno, no voy a votar, creo que se podría dividir en dos bandos para simplificarlo. Por un lado, esta oposición que dice sí al abstencionismo como forma de protesta, que coincido con Amanda, ¿no? Si tienes los medios y el privilegio de realmente poder analizarlo, ¿por qué no participar? De entrada, dentro de la oposición, y no estoy hablando solamente de partidos, sino de gente que se identifica como anti-4T en general o anti el régimen actual, pues si están en contra de las candidaturas que pudieron aprobar el legislativo y la presidencia, entonces tan sencillo como analizar y acotar a través de las candidaturas que fueron aprobadas por el Poder Judicial de entrada. Y luego tenemos otro sector que sería el que dice, bueno, es que de plano es muy complicado. Porque sí creo que hay gente que quizás esté pensando en no participar por este tema de que parece muy complicado. La presidenta presumía los resultados de una encuesta en el periódico El País de ENCOL, y en esa encuesta se hablaba que el 72% de la gente dice es que esta reforma fue necesaria. Pero en contraste, en la misma encuesta nos hablan que solo el 38% está decidida en sí votar. Entonces dices, ¿cómo se puede explicar que más del 70% dice esto era necesario, pero solamente el 38% dice sí estoy seguro de querer ir a... Por la complejidad, ¿no? Exacto, o sea, no es que tú digas necesariamente, no es que necesariamente digas, ¿sabes qué? Estoy en contra completamente de votar, sino que dices, es que ¿cómo le hago? Hice un ejercicio muy sencillo, agarré únicamente las candidaturas al Tribunal de Disciplina, la Suprema Corte y magistrados para el Tribunal Electoral, y si sumamos estas 38 del Tribunal de Disciplina, Suprema Corte son 64, magistrados para el Tribunal Electoral son 15, ¿cuánto les gusta que tome analizar a cada aspirante? Una revisión breve en Internet. ¿Cuánto sería necesario? 10, 15 minutos. Ok, supongamos 10 minutos. Si consideramos 10 minutos, entonces estaríamos hablando de que solamente analizando eso, ni siquiera jueces locales, son más de 19 horas. 19 horas para analizar solamente estos cargos que acabo de mencionar, todos estos aspirantes. Entonces, bueno, yo creo que ya raya en lo absurdo, y entiendo también esa frustración de decir, bueno, no es que yo sea opositor, sí me interesa, pero simplemente no sé ni por dónde empezar. Bueno, y aquí recaemos, y ya como tema final, porque se nos va el tiempo, en el punto de los acordeones, que mucha gente quizás dice, ay, pues ya, si me está diciendo la persona a la que yo sigo y en la que confío en su juicio jurídico o político, que estos son las personas por las que él va a votar o ella va a votar, entonces le hago caso. ¿Qué opinan de los acordeones, Amanda? Bueno, pues sí, creo que es una forma de coaccionar al voto de una forma bastante parcial. Yo considero desde mi punto personal que no es ético hacerlo, y que sí son necesarios los acordeones, porque la verdad yo no creo que alguien pueda ir a votar acordándose, porque tendría una memoria muy impactante, pero creo que tendría... Pero son necesarios para uno mismo. Para uno mismo, y hacerlos tú mismo. Pero si tienes cierta influencia, compartir un acordeón para mí no es lo más ético, porque sí puedes coaccionar y caer en parcialidad. Manuel. A ver, quiero separar dos cosas. Es necesario el acordeón para ti, y no hay mejor acordeón que el que tú hagas, el de tu criterio propio. Quiero aprovechar las cámaras y micrófonos de Milenio para decirle, sobre todo a la población de la Ciudad de México, si usted recibe en el metro o en algún mercado algún tipo de acordeón, rómpalo, porque ya hemos visto que hay operadores políticos que están vendiendo, incluso que son de la oposición, y que ponen listas y ponen candidatos pro 4T. Y que la gente dice,
bueno, como no me informé, estoy trabajando, estos deben de ser los buenos. Y cuando te metes a los perfiles son verdaderamente gente impresentable. Entonces va a haber mucha manipulación justamente de lo que decía Sofía, de ese sector que quiere participar pero que no lo terminó de entender, y van a utilizar esa gente que quiere participar en este proceso de cambio para manipularla. Le digo a la población que no se deje llevar ni por acordeones, que vea de manera física, que se entregue, ni por redes sociales. El ejercicio de autocrítica y de investigación propia es el que mejor puede brindar resultados. Tienen a maquinarias, porque también sería ingenuo decir que la oposición, que los gobernadores de oposición no están manejando sus propias listas. Claro que sí, Pablo Lemus en Jalisco, Livia Denis en Guanajuato. ¿Por qué? Porque les interesa, el propio Samuel, que ya fue remitido, por cierto, en Fiscalía General de la República ese asunto. ¿Por qué? Pues porque también se juegan magistrados y jueces locales, que estoy seguro que a algún gobernador le interesará mantener a gente que sea afín a su proyecto político. Entonces, si la gente decide informada, sobre todo viendo de qué procedencia, de qué poder fueron admitidos, se puede dar un cambio interesante. Oye, tú como el segundo youtuber más visto de México, ¿no vas a compartir tu opinión de por quiénes votar? Ya lo hice, y en 2 ocasiones. Pero fue como un yo comparto para externar lo que pienso o para que la gente vote por como tú piensas. A ver, para empezar, nadie tiene ese poder de lo que supuestamente llaman poder de convocatoria. Es muy mezquino a veces creer, no lo digo necesariamente por el comentario de la mesa, porque lo he visto en redes sociales, cree que la gente no tiene criterio propio. Yo he visto a la gente que ha dicho, me gusta la lista, pero le voy a cambiar Bueno, o me gusta la lista. Llegaron a decir que no dimensionas el poder de influencia. No, pues al parecer, pues en una de esas me postulo para presidente y gano. O sea, de verdad que uno no dimensiona, más bien los que no dimensionan ellos es el poder de las redes sociales, que no lo es todo. Lo más importante es la calle, el contacto con la gente. Sofía, nos queda poco tiempo. Hay diversos tipos de acordeones. Los acordeones que han compartido distintos periodistas y analistas me parecen una herramienta fundamental, muy importante, que nos va a ayudar a la ciudadanía. Y como ya mencionaron, bueno, a partir de sus análisis, tú generar con tu criterio propio tu propio acordeón. Por otro lado, claramente tenemos los acordeones que se están extrañamente difundiendo en diversos estados, y no solamente son perfiles afines a Morena. También vemos lo de Samuel. Bueno, fue cínico poner a Ulises de la Fuente, ¿no?, que es su asesor jurídico actualmente, y de hecho curiosamente en sus redes sociales incluso pone detallitos naranja, ¿no?, para que no quede la duda. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que podría quedar mi comentario. Todos a votar este 1 de junio. La siguiente semana los espero aquí para ya ver cómo nos fue con la votación. Salgan el domingo.